Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados el día de hoy. Hoy es un gran día de celebración. En reunión presencial estamos celebrando Día de Niño. Hay alabanza, distinto y cosas que están pasando aquí en casa. Entonces, si quieres saber más, puedes conectarte a la página web Niños en la Roca y también en Facebook y también YouTube. Hay varias herramientas que puedes utilizar aprovechando esos tiempos de Día de Niño, etcétera. Y aquí estamos celebrando porque dice que la fe debe ser como de niño, que el reino de Dios es como de los niños. Entonces hoy estamos celebrando también con cada uno de los niños y allá en casa también. Que Dios les bendiga, los amamos. Pues vamos a dar conclusión a nuestra serie que se llama La Razón. La Razón. La Razón, y esa serie estamos viendo el porqué de la vida cristiana. Porque Mateo 13:11 dice Jesús, porque a ustedes se les concede entender el misterio del reino de los cielos. O sea, Él está diciendo que yo quiero enseñarles el porqué de las cosas. Cualquier duda que tú tengas, si eres mi amigo, puedes acercarte conmigo, dice Jesús, y yo te voy a explicar. Yo no voy a prohibirte de conocer las cosas de mi papá. De hecho, ya no te llamo siervo, sino te llamo amigo. Y yo voy a compartir las cosas contigo. Entonces, por eso ustedes ahora pueden entender la razón por las cosas. En esta serie hemos visto la razón del sufrimiento. ¿Por qué Jesús sufrió? Y por qué nosotros también sufrimos. Es para identificarnos con Cristo. También vimos la razón por causa de la resurrección. Nos justifica. Es una prueba que Jesús es el Hijo de Dios y nos da el poder para vivir como Cristo. Vimos con el maestro Milton la razón por la cruz. ¿Recuerda la historia de este gusano escarlata? ¡Wow! Qué tremenda enseñanza que nos dio, ¿verdad? Que nos cubre, nos perdona, nos purifica con su vida. Él entrega su vida por sus hijos y ahora tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Pero la semana pasada empezamos a ver cuál es nuestra parte en la ecuación. Vemos la parte de Jesús, su sufrimiento, la cruz, su resurrección, pero ahora hay una parte que nos toca a nosotros. La semana pasada vimos la razón de la fe. Estamos llamados a caminar por fe y no por la vista. Estamos caminando de posicionarnos en un lugar que tal vez puede sentir incómodo, que nuestro razonamiento nos va a llevar a la fe, porque entendemos que necesitamos a alguien que es superior que nosotros. Entonces dice Dios que es imposible agradar a Dios, dice la palabra, sin fe. Y hoy para dar conclusión vamos a hablar de la razón del discipulado. La razón del discipulado. Pero antes de ver la razón del discipulado, es importante que vemos y entendemos cuáles son las características de una persona que se considera discípulo. ¿Y por qué es importante eso? Nosotros hemos establecido nuestro liderazgo hace varios años, hice un estudio largo de cómo es el liderazgo de Jesús. Y empezamos a ver, tenemos mucho tiempo estudiando eso y analizándolo, y empezamos a ver que Jesús no tiene una jerarquía en su reino, sino tenía círculos de influencia, o posiciones o lugares de influencia. Entonces yo lo llamo los círculos de influencia y lo utilizamos como el modelo de liderazgo. ¿Cuál es? Porque Jesús ministraba a la multitud, Jesús ministraba a los creyentes y aparte él tenía más cerca de él discípulos y después personas comprometidos o más íntimos, ¿sí? Y hay una diferencia entre cada uno. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo he visto de esa forma. La multitud es la ciudad. La ciudad y nosotros realizamos eventos de evangelismo, realizamos eventos de hombres, de mujeres, congresos, etc. Es como una puerta abierta a la ciudad. Hemos hecho conferencias de marketplace, misiones en el mercado y distintos temas así para emprendedores, etc. Y vamos a enfocarnos más y más en eso en los siguientes meses, para lograr compartir la generosidad, la compasión de Cristo con nuestra ciudad. El amor de Dios es para todo el mundo. La compasión de Cristo miró a las multitudes y tuvo compasión sobre ellos. Después hay creyentes. Creyentes, ¿quiénes son los creyentes? Son las personas que creen en Dios,
creen en Jesús, comúnmente asisten a la iglesia o un templo de una creencia, ¿verdad? Y son personas que han escuchado la palabra y tienen interés de saber más. Si salimos a la calle y preguntas si las personas conocen de Dios, voy a decir, ¿cómo? Yo lo he hecho, y muchas personas dicen, ¿cómo? Pero si dicen, ¿crees en Dios? Pues yo creo que Dios sí existe, tengo una cierta creencia. Incluso hay personas que nos visitan en campos online o personas que visitan aquí en un presencial que son creyentes y están asistiendo. Y después hay un llamado a los creyentes para ser lo que llamamos discípulo. Y en nuestra iglesia los discípulos son los servidores, son las personas que están activamente conectados a un grupo, que están sirviendo en la casa, que están utilizando sus dones, sus talentos, están caminando conforme a los pasos del discípulo. Personas que se han bautizado en agua, que han recibido los dones del Espíritu Santo, están desarrollando su vida y caminando con el Señor. Después hay un círculo aún más íntimo que son los comprometidos. Los comprometidos, ¿quiénes son? Son personas que caminan con mayor intimidad con el pastor y el pastorado y sobre todo con el Señor. Son líderes de grupos, son los coordinadores de ministerios, los pastores en entrenamiento, recibiendo capacitación, pastores asociados, y también tenemos pastor de campos, y lo cual que es una área más cercana. Jesús tenía una influencia en cada área. Jesús tuvo compasión sobre las multitudes. Él ministraba, les daba de comer, les sanaba a los enfermos, los predicaba del reino de Dios. Podemos ver que Jesús fue un hombre alcanzable. Puedes llegar y tocarlo. Incluso eso pasa varias veces en las Escrituras. Las personas pueden llegar a Él. Tiene un corazón abierto a las personas. Su amor y su compasión fue para todos, pero no compartía cada detalle con las multitudes. Él usaba esas cosas para hablar con sus discípulos. Comúnmente él usaba palabras de parábolas, enseñanzas para las multitudes. Y después sus discípulos, los que estaban más cerca a él, y los comprometidos estaban más cerca a él, se acercaba y ¿qué quieres decir con eso? ¿No? Y luego él les explicaba de lo que significa. Jesús no tenía favoritos, sino tenía íntimos, o sea, tenía amigos. Juan 15:15. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se les ha dado a conocer a ustedes. Jesús desea ser transparente con nosotros al nivel que tú te acercas. Entonces nuestro modelo de liderazgo es más o menos así. Estamos aquí para todos, llamamos a todos. Tenemos campos online para todas las personas que quieren acompañarnos, quieren asistir, quieren caminar. Pero vamos a dar más tiempo a las personas que están más cerca, ¿no? A los íntimos, las personas que están aplicando y caminando, recibiendo la palabra y la visión de la casa. Entonces, ¿cuál es la clave para entrar en un círculo más cercano? ¿Cuáles son las características de un discípulo? Vamos a decir que cada uno de nosotros estamos en un círculo de influencia, ¿no? Todos somos líderes en alguna área. Pero ¿cómo puedo pasar de la multitud a ser creyente? ¿Cómo puedo ser de creyente a discípulo? ¿Cómo puedo ser de discípulo o alguien más comprometido, un íntimo de Jesús? ¿Cómo puedo pasar de un círculo a otro? Pues desarrollar y saber cuáles son las características del discípulo. Número 1, un discípulo camina por fe. Hablamos de eso la semana pasada. Su relación con Jesús viene como primer prioridad. No importa lo demás, Jesús es lo máximo para mí. Su reino es lo más importante para mí. Busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas serán añadidas. Número 2, un discípulo es transparente. Es una persona honesta, íntegro. Entrega cuentas. Cuando les piden cuentas, les entregan. O ofrecen sin que pedir cuentas. Como dice el pastor Esteban Wilson, el que no es contable no es confiable.
Si no has aprendido, si no entregas cuentas, difícilmente vas a acercar más a Dios, difícilmente vas a acercar más a un líder en tu vida, que sea papá, mamá, jefe, pastor, líder del grupo, coordinador de ministerio. ¿Por qué? Porque la confianza se da, pero se desarrolla también. ¿Sí? Ser transparente. 3, un discípulo vive por principios bíblicos y no ideas personales. Yo tomo decisiones conforme a la palabra, no conforme al mundo, mis sentimientos o ideas propias. Un discípulo vive conforme a lo que es correcto, el principio bíblico, aunque cuando se siente que no me conviene. Puede ser lo correcto porque es lo correcto, porque dice la palabra que es así. Número 4, un discípulo comunica su fe. No se avergüence del evangelio. Desarrollan un sentir y una importancia por lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué está en el corazón de Dios? Los perdidos, la humanidad, la iglesia, otras personas. Su prioridad primero es el reino de Dios, su relación con Dios. Después su prioridad es el pueblo de Dios y los que no conocen de Dios. Lo que es importante para Dios, ahora es importante para mí. Lleva prioridad. Los anhelos del corazón del Señor son mis anhelos. Yo quiero desarrollar ese sentir. Sus prioridades se convierten en las prioridades de Dios. Número 5, un discípulo multiplica su fe. Un discípulo multiplica su fe. Lo que se siembra en ellos es multiplicado, se multiplica, ¿sí? De ganancia honesta. Mateo 13, versículo 23. Jesús los llama a esas personas buena tierra. Dice, la semilla sembrado en una buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Tengo una pregunta para ti. ¿Está bien? Ok. Los recursos que Dios te da, tu tiempo, tus finanzas, los recursos materiales que tienes, también la palabra que fue sembrado en ti, los dones, talentos que Dios te ha dado, ¿se multiplica o se echan a perder? Las personas que te conocen, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus pastores, tus líderes, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tus vecinos, las personas que ¿te conocen como una buena inversión o te conocen como una pérdida de tiempo? Punto aparte, quiero decir, nadie es una pérdida de tiempo porque cada persona tiene valor. Dije, ¿qué es lo que opinan los demás? Eso te puede dar una pequeña reflexión de saber cuáles son los frutos que estás desarrollando en tu vida. Porque Jesús, los discípulos de Jesús, son de buena tierra. Son personas que dicen, si tú le das una cosa, una tarea, si entregas un ministerio, un trabajo a tal persona, no solamente va a completar eso, sino va a ser abundante mucho más con eso y va a enseñar a otros que pueden hacerlo también. ¿Cuántas palabras has recibido en tu vida? ¿Cuántas predicaciones has escuchado? Y después, ¿qué has hecho con esas palabras, con esas predicaciones? ¿Estás implementándolo, aplicándolo a tu vida o es un tema más? Es la diferencia de ser creyente y ser discípulo y ser comprometido. Es a nivel de la aplicación. ¿Ok? ¿En qué círculo te encuentras el día de hoy? ¿Eres de la multitud? ¿Has escuchado de Dios? ¿Has escuchado de Jesús? ¿Estás en el nivel de creyente? ¿Crees en Dios? ¿Asistes cada vez en cuando a la iglesia o vienes a la iglesia, te conectas, sirves cuando es conveniente para ti? ¿O eres discípulo, obediente a los pasos? ¿Eres un servidora fiel? ¿Estás conectado a un grupo? ¿Estás activamente buscando cómo servir y compartir tu fe con los demás? ¿Estás activamente involucrado con las cosas y los procesos de tu casa espiritual,
de tu iglesia, de tu familia en Cristo? ¿O eres un comprometido? Los anhelos de Dios son tus anhelos. La visión de la casa es tu visión. Estás activamente buscando cómo extender el reino de Dios con lo que Él te ha dado. Los pastores pueden contar contigo. Platicar la visión, anhelos, ideas al detalle, cosas más íntimas contigo de lo que sucede, las cargas que tenemos. Dios puede hacer lo mismo contigo, sus cargas, sus anhelos, las cosas que Él quiere ver en ti y a través de tu vida. Ve lo que dice Juan 13, 23 al 25. Ahí es donde vemos Juan el amado. De todas las multitudes, después los 90, incluso, 120, luego 90, luego los 12 discípulos, solo uno se llamaba el amado, que era Juan. Con su cabeza pegado al pecho, escuchando el latir del corazón de Jesús. ¿Quién es, Señor? Dinos lo que te preocupa. Jesús está en la Santa Cena hablando de quién lo va a traicionar. Y Pedro así reclamando y preguntando. Era Pedro y Juan que estaban más cerca en ese momento, ¿no? No vamos a desacreditar a Pedro, pero era medio brusco, diciendo las cosas y quiere saber quién y cómo. Ahorita lo voy a arreglar, ¿no? ¿Quién te va a traicionar? Y Juan se pegó su cabeza al pecho de Jesús, mirándolo a los ojos. ¿Y quién es el Señor? ¿Quién es, Señor? ¿Quién es? El amado cerca a Jesús. Esas son las características de alguien quien es discípulo. Pero no solamente necesitamos anhelar esas características en nuestras vidas, pero debemos entender la razón del discipulado y eso nos lleva a más profundo nuestra relación con Dios y crecer en nuestra fe. Entonces hoy, por terminar, vamos a hablar de la razón del discipulado. Entonces, ¿cuál sea el área donde estás caminando en tu fe? No son regaños que si eres de la multitud o eres más cercano. No. Pero es necesario entender dónde estás colocado o ubicado para saber hacia dónde quieres llegar. Solamente saber dónde no quieres ir no es visión. Necesitas saber hacia dónde vas para crecer y caminar en los propósitos que Dios tiene para ti. Hoy tienes la oportunidad y espero que al terminar de este tema, escucharlo el día de hoy, puedes llegar a una conclusión de tener unos ciertos pasos, unas ciertas convicciones en tu corazón, unas ideas en tu mente que, ¿sabes qué? Necesito tomar tal decisión, necesito caminar de cierta manera, activarme o realizar tal tarea para que yo pueda crecer y acercarme, entrar a un círculo más íntimo con Dios y también con el cuerpo de Cristo. Ser consciente de esa decisión, de ir más profundo con el Señor. Yo no sé si ustedes han pasado por algo así, pero yo estaba pensando en cómo era mi infancia. Yo me recuerdo que cuando llegamos a vacaciones, más o menos ahorita en esos tiempos de vacaciones que va por terminar, ya terminaron aquí en México y ya terminaron en Estados Unidos, pero cuando era niño, eran las vacaciones de Spring Break, ¿no? Que se llama de Pascua y de Easter, ¿no? Y algo común también en el verano, lo cual que mi hermano y yo hicimos, era ir porque se abren, cuando hay tiempos de calor, se abren la alberca pública. Bueno, en Iowa, en abril, ¿no? Porque hay mucho frío, acaba de nevar en la casa de mis tíos, más o menos así de nieve, antier llegó, ¿verdad? Y aquí estamos 35 grados centígrados aquí, que sería 95, 92 Fahrenheit, por ahí, más o menos, ¿no? Bueno, entonces en el verano más bien es cuando se abre la alberca pública. Y yo me recuerdo que cuando íbamos era un tiempo de diversión, estás ahí nadando, etc. Y mi mamá nos daba $1 porque era 50 centavos para entrar y 50 centavos para un snack, ¿no? De 2 quarters, 25 centavos para una bebida y para un snack, ¿no? Ahora, ¿qué puedes hacer con 20 pesos? Ir a la alberca y también tener un snack, pues casi no, ¿verdad? Bueno, entonces vamos en nuestras bicis y vamos llegando. Me recuerdo que siempre cuando entras ahí a esa alberca, tiene un chapoteadero.
en un chapoteadero a la entrada y a lo largo era lo más profundo, que era más o menos 14 pies de profundidad o 4.2, un poquito más de 4 metros de profundidad. Y ahí tiene una separación de esas bolitas que están con una cuerda, que están flotando ahí, y era una separación. De ahí va más profundo, y para allá solamente aquellos que tienen el permiso, su tarjeta de permiso, para estar ahí. Y para lograr tener la tarjeta de permiso, tienes que tomar las clases y las capacitaciones de natación. Y eso es una semana, en las mañanas, toda una semana, y vas con las salvavidas o la maestra, te va enseñando de todas las cosas que tienes que realizar para pasar una prueba, para que te da el permiso, una tarjetita que da permiso para que tú puedas cruzar la cuerda y nadar en las aguas profundas, ¿no? Y cuando estás allá en la otra área, en el chapoteadero, pues tú ves, o sea, los mismos muchachos de tu salón, de la escuela, tus vecinos, de la gente que tú conoces, que ya han pasado las pruebas, están ahí. Se parece toda la diversión está pasando allá, ¿no? Tienen el trampolín, están saltando, haciendo clavados, bolitas así, brincando y saltando y haciendo todas las cosas ahí. Y estás acá nadando con todos los niños y las mamás que van ahí a chismear y no, van a la plática, ¿verdad? Bueno, están ahí platicando y los niños chiquitos y así. Estás nadando ahí y siempre llega más o menos aquí, ¿verdad? Pero puedes tocar. Pero allá lo más profundo no puedes tocar con los pies. Pero parece que ahí está el lugar donde están pasando con todas las cosas tan divertidas. Pues en la vida espiritual es algo muy similar, que debemos tener y obtener la misma visión para desarrollar la vida de fe, la vida del discipulado. Entonces hay una visión, lo cual que Dios da a Ezequiel. Si tú estudias Ezequiel 47, vas a encontrar una descripción de lo que yo creo que es una visión acerca del discipulado y también la presencia de Dios. O sea, la vida en y con Dios. Entonces ahí vemos que se parece a un hombre de bronce, dice la palabra. Hombre de bronce. Y yo creo que es el Hijo, porque tiene la misma descripción en Apocalipsis. O sea, es Jesús. El Hijo se presenta a Ezequiel, empieza a caminar con él. Está hablando de las aguas que va saliendo de la casa de Dios. Nos encontramos en versículo 3 al versículo 5. Entonces ese hombre de bronce, el Hijo, va caminando con Ezequiel y dice, y me llevó a lo largo de la corriente de agua. Mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. Es clave que entendemos eso. El agua me llegaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba a la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. ¿Qué está hablando? ¿A dónde lleva el hombre de bronce, o sea, el Hijo, a Ezequiel? Yo creo que eso nos pinta un panorama de cómo es la iglesia local, la casa de Dios, las aguas que va saliendo de la casa de Dios y cómo es las normas y las medidas del discipulado. Nosotros en nuestra casa tenemos ciertos pasos y niveles, ¿sí? Para diplomado y después estamos grabando, el maestro Milton y yo estamos grabando, ya llevamos más de 25 lecciones de teología sistemática para licenciatura. También estamos desarrollando yo con otros maestros, misiología y otros temas para que vamos más a aguas profundas. Aquí vemos, es clave que dice, me llevó a través de la corriente. ¿Y quién pone en la corriente? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo
es el corriente. El corriente de las aguas es la vida, es Cristo, que nos está fluyendo a través de nosotros. Y el mismo corriente, el mismo espíritu nos lleva más profundo. Y ves que cada vez que lo lleva más profundo, después se mide ciertas medidas, que siempre aquí son 530 metros. No tengo tiempo para explicar lo que yo creo que es todo eso, es un tema muy profundo y aparte, pero aquí vemos que hay medidas, hay profundidades bien marcadas y bien estipuladas. Por eso yo creo que eso es una visión del discipulado. Y porque el discipulado es necesario en nuestras vidas. Primero llega a los tobillos, después las rodillas, luego otra medida más profundo a la cadera, luego otra medida, otro proceso que vamos midiendo y llegando más profundo, más profundo. El Espíritu Santo me lleva más profundo y como vimos el año pasado, y más alto en los procesos del Señor y nos va girando las mismas criaturas. Aquí está hablando de ríos, de aguas, es el mismo concepto. Vamos más profundo en el discipulado, más profundo en mi relación con Dios y voy acercándome más a Él. Voy de las multitudes y me entro más profundo de ser creyente, ser discípulo y comprometido y voy caminando más íntimamente con el Señor para lograr mi propósito eterno. Ahora, quiero dejarles con 3 razones porque el discipulado es necesario en tu vida. ¿Listos? Amén. 3 razones porque el discipulado es necesario, porque yo lo necesito y tú también en tu vida. Primero, es lo más obvio, para crecimiento espiritual. Ve lo que dice Hebreos 6, versículo 1. Por lo tanto, dejamos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avanzamos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas, tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte o la fe en Dios. Eso es importante entender este versículo porque lo que está diciendo el escritor de Hebreos es que no debemos estar en la iglesia cada 8 días hablando de lo mismo. Si yo dependo de la predicación domingo para recibir mi doctrina y la teología que yo necesito para crecer, yo siempre voy a tener un faltante en mi vida. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente recibir de una sola prédica, comer una vez a la semana. No, yo necesito alimentarme diariamente de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, crecimiento espiritual básicamente es en 3 áreas, continuamente. Crecer en conocimiento de la palabra. Tristemente, muchos cristianos se quedan ahí. Hay muchos creyentes, muchos cristianos que viven conociendo más de la palabra de Dios, pero no los llevan a la aplicación. Hay personas que yo conozco que tienen 10, 15, 20 años o toda su vida en la iglesia cristiana, que conocen mucho de la palabra, pero su vida es un caos. No hay un orden en su vida. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente ser oidor o solamente conocer de la palabra, sino voy a aumentar mi conocimiento y aumentar mi conocimiento de la palabra me lleva a crecer en carácter, o sea, la santidad. ¿Sí me explico? Más que yo conozco de la palabra de Dios, más renueve mi mente, más hace crecer mi fe, porque fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y voy caminando conforme a la palabra y eso va trayendo conflictos en mi carácter. ¿Por qué? Como vimos la semana pasada, porque algo tiene que cambiar. Y sabemos que Dios y su palabra no cambian. Entonces, ¿qué tiene que cambiar? Mi carácter, mi doctrina, mis ideas. Entonces me da conocimiento, va confrontándome con mi carácter y luego crecer en los frutos del Espíritu. Y todo lo que Dios es empieza a fluir a través de mi vida. Mi relación con el Espíritu Santo se empieza a acercar más, desarrollar más. Sus dones y sus frutos son evidentes en mi vida y tengo un crecimiento espiritual continuo. Por eso es tan necesario el discipulado en mi vida. Si tú quieres ir de un círculo de influencia a un círculo más íntimo, tienes que crecer espiritualmente. Tienes que recibir el discipulado en tu vida y caminar con Él.
Número 2. 3 razones por qué el discipulado es necesario en nuestras vidas. Nos une a otros discípulos. Trae unidad al cuerpo de Cristo Jesús. Hay una tendencia o una mentira que creemos que podemos crecer solos. Eso no se puede pasar. No puedes tener un buen equipo de fútbol con jugadores individuales. Entiéndeme bien. Hay un concepto que sí tiene la razón, que yo necesito ser individualmente excelente. Pero yo no puedo crecer y llegar a mi nivel máximo sin que alguien más me desafíe. Tú no puedes escoger tu familiar. Tú no puedes escoger tus hermanos en Cristo. Dios permite tales personas en tu vida con un carácter diferente, con un carácter distinto, en un grupo, en un ministerio, alrededor tuyo, en tu propia casa. ¿Sí? Como dice mi pastor, muchos se casan por causa del enamoramiento, pero Dios permite que nos casamos para el discipulado verdadero. Los matrimonios entienden lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque solamente en el matrimonio se puede pulir cada detalle que está en tu interior, que va a salir, ¿no? Tu carácter va a salir, las cosas van a salir y Dios quiere tratar eso. Nos une unos a otros para que seamos un cuerpo sano, para que llegamos a la madurez en Cristo. Número 3, razón por el discipulado en nuestras vidas es levantar otros discípulos y que se convierten en líderes. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todas las cosas que os ha mandado. Entonces, al obedecer a los mandamientos de Jesús, lo que literalmente está diciendo, vayan y hagan, es igual a la multiplicación. Jesús pudiera hacer el reino y organizar el reino como Él quiere, pero Él tomó la decisión de organizar su reino de forma distinta. Organizar su reino conforme a la multiplicación. Esa es la manera en cómo Él establece su reino aquí en la tierra. No es de eventos, no es de momentos para juntar a multitudes de personas y predicarles la palabra, aunque yo creo que hay momentos para eso, pero no debe ser el mayor enfoque. Nunca fue el mayor enfoque del ministerio de Jesús predicar a las multitudes. Él tiene compasión y amor por ellos, pero no fue su enfoque. Su enfoque y su tiempo fue invirtiendo de uno a uno. ¿Sí? Discípulo a discípulo, uno a uno, familia a familia. Confrontar con amor, pulir, desafiar, liberar a cada uno de manera personal. Una formación distinta personal, que fue un resultado que después afectó a las multitudes. El hecho que tú y yo estamos aquí hablando de eso 2000 años, más de 2000 años después, quiere decir que esa manera sí funciona bien. Porque de ser 12 hombres, ahora hay millones de personas en todo el mundo que caminan conforme a la palabra de Dios, que están creciendo en su fe, que están llevando la palabra, extendiendo el reino en lugares donde hace 100 años ni hemos escuchado de ellos. He escuchado misioneros y conozco a algunos que entran en lugares donde es prohibido obtener y tener una Biblia, pero van con celulares, con YouVersion, van con memorias de USB, con Biblia, discipulado, enseñanzas para edificar la iglesia en esas zonas. Entonces, hoy estamos viviendo en una temporada donde el discipulado es más eficiente, el discipulado es más accesible que nunca. ¿Estás aprovechando de eso? ¿Estás caminando íntimamente con el Señor? ¿Cuál ha sido tu experiencia con Dios? ¿Lo ves desde lejos? ¿Has escuchado solamente de Él? ¿Crees en Él? ¿O lo conoces íntimamente? Estás caminando diariamente y Él y su palabra es una forma que te ayuda a vivir. Nos ponemos de pie, por favor. Hoy es un llamado a todos los hijos de Dios. Pero no solamente eso,
A todos aquellos que dicen, yo quiero ser y entrar en un círculo. Yo quiero ir más profundo con Él. No quiero ya estar en el chapoteadero. Yo quiero sacar mi permiso. Yo quiero tomar las lecciones. Yo quiero entrarme a las aguas profundas. Yo quiero ir más lejos. Yo quiero ir más profundo. Quiero experimentar los milagros. Yo quiero experimentar no solamente que un milagro pasa en mi vida, pero un milagro pasa a través de mi vida para alguien más. Hoy es un día para tomar una decisión, para cambiar el resto de tu eternidad. Y no solamente el tuyo, sino también de los demás. Actívate en el reino de los cielos. Acércate con un coordinador, coordinadora. Actívate. Vamos a tener 3 servicios próxima semana. Vamos a iniciar. Requiere manos, requiere pies, requiere personas que están diciendo, yo quiero ser discípulo de Jesús. Yo quiero ver que otros conocen de Él a través de mi vida para dar la gloria a Él. Yo necesito ser discípulo. Yo quiero caminar conforme a los pasos del discipulado. Damos gracias, Señor, por cada persona que está viendo en campus online. Gracias por cada persona que está aquí en reunión presencial, Señor. Yo estoy orando, Señor, por cada uno que está tomando una decisión de valiente. Que dice, yo quiero dedicar mi vida a ti, Señor, y tu reino. Que tus anhelos son mis anhelos. Que tus prioridades son mis prioridades. Que tú eres primero en mi vida, Señor. Entonces me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Yo quiero entrar a esa área más cercano, más profundo. No quiero solamente escuchar de lo que alguien dijo acerca de ti. Quiero conocerte de forma personal. Yo pongo mi fe en ti, Señor. Yo creo que tú moriste por mis pecados y resucitaste entre los muertos. Pongo mi fe en ti, Señor. Y hoy, como tu hijo, yo he decidido, guíame, Señor. Quiero estar activo. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias por cada servidor, cada servidora, cada uno de los coordinadores, los ministros del entrenamiento. Y gracias, Señor, por los pastores asociados. Gracias, Señor, por cada ministerio y cada rama de alcance de esta casa, los grupos, los ministerios y cada uno de los hijos de la casa. Los bendigo, Señor. Multiplica tu iglesia en nuestra ciudad para que podamos conocer que tú eres la razón en por qué hacemos todo lo que hacemos. Hoy tomamos una decisión de caminar por fe, recibir tu sacrificio en la cruz, experimentar el poder de tu resurrección y convertirnos en discípulos verdaderos tuyos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos y decimos, amén, amén. Que tengan una excelente semana. Estar al pendiente de los cambios de horarios, etcétera, que vamos a tener para la próxima semana. Estamos emocionados para extender el alcance de esta casa para servir cada persona mejor y para que León, Guanajuato pueda conocer de Jesús y entregar sus vidas a Él. Que Dios te bendiga. Tengan una excelente semana.